Buenas tardes. Me gustaría abordar uno de los temas muy complejos e interesantes. Condicionalmente, lo llamé comillas, es posible predecir la ciencia, uno de los temas realmente difíciles. ¿Qué es la ciencia? Esto ha sido dicho por los científicos durante siglos, incluso milenios. Hay puntos de vista muy diferentes. La definición delirante, que es familiar para la física, para la biología, probablemente no pasará aquí. Por lo tanto, incluso hay posiciones como el filósofo John Bernal, quien creía que era prácticamente imposible dar una definición común, aunque, por supuesto, hay muchas definiciones de este tipo. Por ejemplo, uno de los especialistas en ciencia de Karpov en su momento analizó 150 definiciones que difieren entre sí. Por ejemplo, lo que hay en esta pantalla. La siguiente definición similar, solo quiero mostrarte algunas de estas 150 definiciones, mostrar cuán diferentes son entre sí. Por ejemplo, aquí o el. Pero hay otros enfoques cualitativamente diferentes para interpretar el concepto de ciencia, no como un conjunto de conocimientos, sino como un sistema de hipótesis. Este es Karl Popper, y me parece que ellos también tenían derecho a existir. La segunda pregunta que quiero hacer es si la ciencia ha estado en la Tierra y siempre. Por supuesto que no, pero hay diferentes puntos de vista cuando apareció. Algunos dicen que es una sociedad antigua. Esto es Egipto, China, India. Ya hay otros que dicen que más tarde, solo en el siglo V a.C., en la antigua Grecia. Estas son, por supuesto, las matemáticas, la geometría de Euclides y Pitágoras, la astronomía de Ptolomeo, la lógica de Aristóteles y muchas otras direcciones que fueron. Pero si tomamos esto último con respecto a la interpretación, es como un fenómeno de la cultura, apareció en el siglo XV y está relacionado con la verdad del conocimiento recibido, aunque sabemos, por supuesto, para la variedad de eruditos como Lao Tzu y Confucio en China, y la Edad Media y B grande en Sina, y B grande en Rusht, Biruni y otros. Siempre habrá ciencia. Aquí no es divertido, lo inusual, pero hay otros puntos de vista, y han surgido durante mucho tiempo. Por ejemplo, Schelling afirmó en 1775, 1854, que poco a poco la ciencia desaparecería y aparecería el conocimiento directo. Lo que quiso decir con esto, no lo sabremos con certeza. Al menos aquí en esta diapositiva está su cita. Es posible predecir la ciencia misma. Hay puntos de vista opuestos en este sentido. Pero antes de considerar estos puntos de vista, enumeramos varios enfoques para la predicción en general. Esto se basa en un modelo de métodos estadísticos y la experimentación. La dificultad de modelar la ciencia, si se considera como un modelo, en primer lugar, es muy costoso y largo para desarrollar un modelo en general. Y las estadísticas socioeconómicas o el modelo socioestadístico en particular. El problema es que los modelos serios requieren varios años para desarrollarse, incluso teniendo en cuenta la tecnología informática moderna. Y el segundo problema, aquí desarrollamos este modelo, y el objeto en sí durante este tiempo ya ha cambiado. Algo está cambiando. La ciencia está cambiando muy rápido, más rápido de lo que se está desarrollando el modelo. Y otro problema, si hablamos de un objeto como la ciencia, no tenemos suficiente información para construir modelos, especies, secciones, direcciones, y las ciencias son suficientes, y son difíciles de entrelazar. Dificultades para usar estadísticas. Ahora les he hablado de algunas dificultades pequeñas o grandes para modelar. Pero todavía hay dificultades para usar métodos estadísticos. En primer lugar, los errores de los expertos son numéricos. En primer lugar, los errores de los expertos rara vez se compensan en la masa de datos, y los errores mismos no son inherentes a las leyes normales o incluso logonormales de la distribución. Segundo punto,
Es muy difícil encontrar el número de expertos, porque los pocos expertos cuantitativos obviamente no funcionan bien, y los grandes tampoco funcionan bien, porque los expertos son muy diferentes en niveles y especificidades de conocimiento. Las ciencias y las distintas regiones y disciplinas científicas están unidas por demasiados factores interrelacionados. Y las series a considerar para la predicción, si tomamos métodos estadísticos, a menudo eran cortas o muy largas, y ambas eran malas. En este sentido, la muestra que tomamos para la predicción a través de métodos estadísticos de predicción rara vez es representativa de la población general en su conjunto. Bueno, me gustaría añadir a la pregunta anterior. El problema es que muy a menudo la información sobre la ciencia no se expresa en forma de números. Hay 77 formas simples de opinión de expertos, y el número es solo uno de 77, y las matemáticas de otras formas, como estimaciones de intervalos, análisis, etc., están desarrolladas, pero pocas personas pueden estudiarlas. Es posible predecir el cambio de la ciencia con la ayuda de expertos. Bueno, comencemos con una posición negativa, bastante conocida por el profesor Nalimov de la Universidad Estatal de Moscú, muy respetado por mí. Argumentó que en la actividad científica natural actual, el pronóstico es posible e imposible. Él dice que esto se debe al hecho de que la ciencia en sí y su naturaleza son bastante revolucionarias. Este es el trabajo de Karl Popper, Kuhn y en este sentido y predicen, como dicen, un periodo tan optimista y romántico del desarrollo de la ciencia, y una situación completamente diferente afecta negativamente, es complicada. Por favor, aquí es justo cuando hablamos de situaciones negativas, cuando los viejos conceptos se agotan, tienen un efecto inhibitorio, pero incluso en los momentos en que se puede hablar de pronóstico. En mi opinión, el futuro aquí no se agota del pasado, dice el profesor Nalimov, y aquí hay muchos problemas. Él cree que es un carnaval de nuevas ideas, conjeturas, epifanía, pero no predicciones, en su comprensión del concepto de pronóstico. A partir de aquí, concluirá que la falta de sentido de las predicciones se basa en evaluaciones de expertos. Él plantea preguntas bastante correctas aquí. Una tarea que nos dirá en el futuro a quién preferirán la mayoría de los expertos portadores que han establecido un paradigma o una minoría que busca lo nuevo. Y algunas de estas preguntas ya sé la respuesta, así que soy escéptico al respecto. Sí, afirma el profesor Nalimov, hay, por ejemplo, predicciones exitosas, por supuesto, pero son porque difieren de las anteriores no científicas. Por lo tanto, la cientificidad está en el argumento, si lo dicen más científicos en el sentido que entienden los representantes de las ciencias naturales, porque no todos los científicos lo han reconocido y así sucesivamente. Y luego, ¿por qué no usan más en sus estudios? Veamos algunos argumentos en contra. Esta posición negativa muy importante. Intentemos al menos refutarlos parcialmente. Hay dos conceptos clave que usan el confesionario y no solo él. Este es el concepto de predicciones y el concepto de razonamiento científico. Al menos dos, pero de la cual es la base, y si entendemos por igual estos conceptos clave, ese es un hecho. Si los entendemos de manera diferente, entonces esta disputa a menudo no es apropiada en la literatura extranjera. El concepto de predicciones está en las obras de Theil, un conocido especialista, pero se considera un cierto razonamiento con respecto a eventos desconocidos, generalmente futuros. En Rusia, en la Unión Soviética, la interpretación del concepto de pronóstico era algo diferente. Es un juicio basado en la ciencia sobre los posibles estados de lo que me gustaría llamar su atención sobre la palabra basada en la ciencia y lo que es alternativa, es decir, diferentes escenarios múltiples. Mi definición de pronóstico experto es el resultado de la actividad de todos los sujetos de pronóstico experto, y hay al menos 4,
que se presentan en forma de documentos y están contenidos en el jurado del experto o expertos sobre la dinámica del parámetro, indicadores que analizan el objeto o una variante alternativa de su posible desarrollo en el futuro. El primero es objetivamente científico, tal vez se basan en premisas o hipótesis bien definidas. Tercero, probabilísticamente, por naturaleza. Esto es muy importante. En cuarto lugar, se ajustarán dentro del periodo de previsión a medida que se disponga de la información más reciente. El ajuste de la declaración de la tarea es inicialmente un tema difícil, y aún está lejos de completarse. Quinto bloque que describe la definición de predicción experta. Debe ser verificada después de la finalización del periodo de previsión. La sexta forma debe ser siempre estructurada, clara y que no permita interpretaciones e invenciones inesperadas. Se corresponde estrictamente con la tarea, las premisas e hipótesis aceptadas, demostrables y reproducibles, alternativas. Volvamos a los textos del profesor Nalimov. El problema aquí es el problema es que cualquier juicio sobre el futuro no es falso ni verdadero. Esto fue probado por Aristóteles en el siglo IV chica antes de Cristo. De ello se deduce que, por ejemplo, la lógica clásica no se puede utilizar para analizar tal periodo de problemas predictivos. Ahora, en el siglo XX, fue posible encontrar otro tipo de lógica no clásica. Esto es breve, hablando, es una lógica de batalla modal. Hay un largo título que en la primera parte pronuncié y, por lo tanto, hay problemas que deben tenerse en cuenta, incluso cuando se habla. Otro problema es que es de naturaleza probabilística. Precisamente por estas propiedades consideraremos nuestra crítica del profesor Nalimov. Hay diferentes interpretaciones no solo del concepto de probabilidad, sino también que es aceptada por la escuela soviética en Rusia. La axiomática del académico Kolmogorov es una frecuencia que funciona muy bien en el sentido teórico y aplicado, pero principalmente para la ingeniería, y para las ciencias sociales, donde hay una gran cantidad de factor subjetivo. Es necesario considerar el concepto de probabilidad personal, es decir, subjetiva. Es una técnica axiomática de Ramsay que se desarrolló mucho antes, en 1926. El concepto de predicciones es interdisciplinario, por lo que se entiende de diferentes maneras por diferentes disciplinas, por ejemplo, en mecánica y política. Además, el contenido de este concepto, así como el concepto de razonabilidad científica, también está cambiando, y esto, debe entenderse, es muy saludable. En esta ocasión, por así decirlo, fue el trabajo del académico Stepin. Llamó la atención sobre el trabajo del famoso probador natural del siglo XVIII, Buffon, quien en su tiempo, cuando realizó trabajos científicos anteriores, expresó su gran desconcierto por el modo no científico de describir y clasificar los fenómenos en cada base científica. Pero, por ejemplo, el hecho es que en los primeros siglos, y no solo en el conocimiento temprano del mundo, se interpretó entonces como una transcripción del significado de lo invertido en las cosas, esto es lo que significa científico, y los eventos por el acto de la creación divina. Estos últimos, sin embargo, fueron considerados como cosas y eventos divididos dualmente, sus propiedades naturales, percibidos al mismo tiempo como signos del pensamiento divino y como naturales. Este trabajo de Stepin fue considerado muy seriamente. Por lo tanto, es posible que partamos de diferentes interpretaciones del concepto de qué es el razonamiento científico. Respondiendo a la pregunta de Nalimov, ¿por qué otros científicos no han aprendido los métodos científicos de predicción y no han predicho otras manifestaciones muy graves, incluso catastróficas de nuestra cultura? Es posible. Y aquí citaré una cita de mi libro. Porque a menudo hay fenómenos heurísticos y únicos. Se centran en tareas predictivas específicas y son poco susceptibles a la algorítmica. Por lo tanto, cada vez es necesario seleccionar un método específico. Hay, digamos,
más de 100 métodos creativos en el mundo. Desafortunadamente, todavía no hay métodos en el mundo real que permitan especificar exactamente cuál de estas herramientas tomar en qué caso, de ahí el problema. Ahora me gustaría abordar algunas de las razones de la dificultad para predecir la ciencia misma. En primer lugar, la formulación incorrecta de la previsión de la tarea. Casi siempre lo que es incorrecto es un tema aparte. Es muy difícil seleccionar un objeto de predicción. En la predicción de la ciencia, siempre es borrosa, prácticamente no hay expertos. Este es el tercer punto. De carácter enciclopédico, que fue en la Edad Media. Te doy un ejemplo simple, no encontrarás un matemático que conozca todas las matemáticas. Lo mismo ocurre con la física. Del mismo modo, cada uno de estos superprofesionales conoce profundamente la pieza individual, la sección, la dirección, en el mejor de los casos cuarto. Es necesario conocer las dificultades actuales y pasadas del desarrollo de la ciencia. Debemos aprender de nuestros errores y comprenderla. Ahora quisiera también abordar un poco las causas de la dificultad del desarrollo de la ciencia misma. Bueno, en primer lugar, ahora se ha vuelto muy relevante la evaluación primitiva de las actividades de los científicos. No es solo en el presente. Considere el trabajo de Bernal en 1939. La evaluación de las actividades de los científicos por el número de publicaciones que ahora están viendo todavía causa mucho daño. Los científicos están tratando de imprimir tantos trabajos como sea posible, lo que obstruye la revista científica con publicaciones mediocres e inmaduras. Lo mismo ocurre con los científicos modernos. Les gusta la sobreproducción de textos incompletos, los publican solo para ser contados. Otra de las dificultades del desarrollo de la ciencia es probablemente la explosión de la información. De acuerdo con la curva de evolución del conocimiento humano, la afluencia de información en el planeta aumenta mucho más rápido que la población. Aquí hay números específicos. ¿Qué tan rápido cambia el flujo de información? ¿Cómo se duplica? ¿Durante qué periodo de 20 años? Luego 10 años, luego cada mes. Esto ya está descubierto. Ahora a la razón de las dificultades en la predicción. Volviendo a esta opción, es necesario tener en cuenta, considerar el desarrollo de la ciencia teniendo en cuenta las necesidades de la humanidad en el campo de la economía, la industria y los asuntos militares. La necesidad de tener en cuenta el surgimiento de nuevas formas de organizar la ciencia. Bueno, en la Edad Media surgieron universidades, luego institutos, laboratorios. Y lo que sucederá después en términos organizativos aún no está claro. Y una vez más, en la dificultad de la predicción es necesario considerar, tener en cuenta la etapa del desarrollo de la ciencia. Bueno, doy un ejemplo concreto, el renacimiento de la ciencia es, digamos, el siglo VI-IV a.C., la revolución científica global es el siglo XVII, el cambio de las ciencias naturales a la ciencia disciplinadamente organizada es el siglo XVIII, la aceleración de las demandas, entre las principales, de la integración de varias ciencias y direcciones científicas, la formación del sector científico de la economía. El siglo XXI es la era de la tecnología, incluida la información y con un cambio en su interpretación. Ya desde 1930, Anger propuso cambiar el concepto de tecnología, ampliar el concepto de tecnología. En 1964, el filósofo estadounidense Vick consideró un nuevo concepto. La siguiente razón es la dificultad de predecir la ciencia, la dificultad de tener en cuenta el desarrollo de los métodos de la tecnología para obtener nuevos conocimientos, así como la falta de perfección en el uso de métodos y modelos predictivos. Otra dificultad es la transición de la orientación temática a la problemática para crear nuevas secciones de la ciencia. La octava dificultad es la contabilidad y la relación entre la ciencia y la sociedad.
Es muy difícil teniendo en cuenta el hecho de que aquí una serie de parámetros para tener en cuenta no son numéricos. Bueno, lo más divertido es la falta de predicción del pronóstico en sí, es decir, los métodos de su ciencia. ¿Cómo van a tener los métodos que van a aparecer? ¿Qué van a aparecer las nuevas tecnologías? ¿Qué van a venir a continuación para que las herramientas de la tecnología que permiten predecir, el décimo la complejidad en la contabilidad del desarrollo del sistema de nuestra educación? Está cambiando ante nuestros ojos. Gracias por su atención.